el espacio de hoy contamos con la compañía de Fidel José Fernández y Fernández Arroyo. Él es profesor titular de análisis matemático de la UNED. Nos conocemos porque sabe mucho de buitres, cigüeñas, de garzas, de cormoranes y participa a menudo en las emisiones de Radio 5 Respuestas de la Ciencia, en las que en un minuto los profesores de esta universidad hablan sobre un tema de interés general relacionado, obviamente, con la ciencia. Cada vez que Fidel José viene a grabar hablamos un ratito de la naturaleza y de los animales, y me parecía interesante no guardar para mí sola las cosas que él me cuenta. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo es el presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces de Riaza y miembro del patronato del Parque Natural. Bienvenido y gracias por aceptar mi invitación al programa. Pues gracias también por la invitación. Él nos ha hablado de mil cosas, del número de pollos en el nido del cuervo, del ave migratoria que hace el viaje más largo, de la cría de las garzas reales en el nordeste de Segovia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo tengo curiosidad por saber desde cuándo y por qué te interesa todo esto, Fidel José. Desde los recuerdos más tempranos de mi infancia. Yo siempre he estado chiflado por estas cosas. No recuerdo ninguna etapa de mi vida anterior. Desde muy pequeñito he estado yendo al monte, he estado con los animales salvajes, era mi pasión. Y desde muy chico pensaba en todo esto, le daba muchas vueltas. Por ejemplo, con respecto al tema del lobo, que era odiado en todos los medios y todas las personas que me rodeaban, pues yo solito, muy chiquitín, dándole vueltas, llegué a la conclusión de que no había que acabar con el lobo, que formaba parte del equilibrio de la naturaleza. Y nadie más pensaba así. Entonces yo pensaba, yo soy un niño muy raro, nadie piensa como yo. Recuerdo una comida familiar, pues en mi opinión, tú eres muy pequeño para dar tu opinión, o para tener opinión. Entonces, cuando yo tenía 10 años, leí los artículos de Rodríguez de la Fuente en blanco y negro, cómo llegué a ser jefe de una manada de lobos, que no me chiflaron, porque yo ya estaba chiflado de antes, pero me hicieron ver que no era el único, que no estaba solo. Dije, ahí va, si aquí hay un señor que defiende al lobo. Y recuerdo el impacto que produjeron esos artículos en el entorno que me rodeaba. Entonces no había internet y estos medios por personas de cierta cultura se leían muchísimo. Entonces nadie estaba de acuerdo con lo que decía Rodríguez de la Fuente sobre el lobo. Pero dentro de que todos lo rechazaban, había dos posturas. Una, la de aquellos que no admitían que alguien pudiera defender al lobo, o sea, eso no se podía consentir. Y otros, la de que, aunque aceptaban que alguien pudiera estar a favor del lobo, aunque ellos no lo estuvieran. ¿Sigues estando en la misma posición con respecto al lobo? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, pues Jesús Evaristo Casariego publicó en el ABC unos artículos tremendos en contra del lobo. Le contestó Rodríguez de la Fuente, después volvió a la carga, tremendos. O sea, recuerdo algunas frases, como muy bien dice Ortega y Gasset, la única reacción lógica y normal del hombre ante el lobo es pegarle un tiro. Pero un buen tiro, añado yo, o una buena puñalada que lo abra en canal, o un ágil cepo que acabe con su libertad y su vida de asesino, y salteador de caminos y hogares aldeanos. Yo llamé al ABC, yo era un chaval, le escribí. Me decía mi abuelo, has hecho mal porque te puede contestar y vas a pasar un mal rato. Uh-huh. Y así fue. Me contestó con una carta tremenda diciendo, entre otras cosas, que una persona que defienda al lobo pues tiene que ser internada como loco en un manicomio o encerrada en la cárcel como un criminal. Esa era un poco la mentalidad que había sobre el lobo. Y luego pues estuve, desde los 13 años me metí en ADENA, hice de ADENA más de la mitad de mi clase y estuve hasta el cuello dedicando mi vida a la defensa de la vida salvaje. En particular, luché muchísimo para que no fueran destruidas las tablas de Daimiel. Yo iba al colegio recogiendo firmas por la calle para salvar las tablas. Llevamos 1.875 firmas al ministerio. Publiqué cartas sobre las tablas en todos los periódicos nacionales porque entonces estas cosas se aceptaban y se publicaban. Y me llevé un desengaño enorme con lo poco que se consiguió para la lucha tan tremenda que tuvimos. Yo empleé 3 clases enteras de ciencias naturales en el colegio para hablar a mis compañeros de cómo estaba la situación en las tablas.
hablaba de estos temas por el micrófono del colegio para todos los alumnos. En fin, siempre ha sido mi vida. Y desde que pasó lo de las tablas, pues he estado muy, muy triste, muy desengañado, porque entonces me di cuenta de lo pocos que somos, la poca fuerza que tenemos, que de boquilla todo el mundo defiende la naturaleza, pero cuando le tocan sus intereses, sus fincas, sus temas concretos, la cosa cambia. Entonces hubo una época, yo era muy joven, en que lo vi todo negro, todo perdido, y como yo en particular estoy enamorado de los buitres desde muy pequeño, pues escribí una larga poesía al buitre que terminaba así: nuestros nietos no verán al gigante, pero el día en que en las sierras de España haya muerto ese ave impresionante, habrá muerto con ella la montaña. Qué bonito. Fidel José, ¿y por qué te dedicaste al refugio de Montejo? Pues yo estaba muy desengañado con todo lo que pasó con las tablas, con la destrucción de la vida salvaje. La urbanización de Matalascaña junto a Doñana me hizo muchísimo daño. Cuando vi aquellas fotos en el diario Informaciones, era espantoso. Perdía hasta ganas de vivir. Era terrible, porque yo escribía versos. Es que en tanta cordillera no hay una sierra siquiera que no haya sido violada. Es que no hay ni una marisma que palpite por sí misma por los hombres olvidada. Y realmente era muy pesimista. Y en particular el decrecimiento de los buitres, que era evidente, pues me tenía muy amargado. Entonces, yo era desde los 13 años miembro del comité rector de ADENA Juvenil. Había asistido a muchos proyectos que fracasaban. Vamos a hacer una reserva en tal sitio. Luego no había forma. Como si te dicen, vamos a ir a la luna, pues luego no se puede. Pero en el año 74 surgió un proyecto diferente de todos los demás. Para empezar, lo tenían en secreto. Así como en todos los anteriores lo pregonaban a los cuatro vientos y luego fracasaban, esto era al revés. Esto lo tenían callado. Yo le pregunté una vez, porque Rodríguez de la Fuente, con el que yo tuve bastante relación a raíz del tema de las tablas de Daimiel, me seleccionaron para hablar de las tablas en la Asamblea General de ADENA Juvenil, y era la charla que más público he tenido en mi vida. 1000 personas decían que había. Y ahí fue cuando conocí en persona a Rodríguez de la Fuente, que le gustó mi charla, y desde entonces he tenido bastante trato con él durante 8 años, hasta que murió. Y Rodríguez de la Fuente una vez nos confesó, se le escapó: y cuando hagamos la reserva de los buitres. Pues ya sabíamos que lo que estaban preparando era una reserva de buitres. Yo le pregunté: ¿dónde está la reserva de los buitres? No se dice dónde está la reserva de los buitres. Con esa voz peculiar que él tenía y ese entusiasmo tremendo, auténtico, que ponía en las cosas. Entonces, Luis Serrano, que trabajaba en ADENA, nos decía: ¿cómo lo consigan? Va a mover a mucha gente. Y aquella utopía, aquel proyecto increíble, prohibir la caza en miles de hectáreas, poner a la gente de los pueblos de nuestro lado, poner una guardería permanente y muy eficaz, que ha sido una de las claves del éxito, el famosísimo guarda Oticiano, ahora su hijo Jesús, eso ha sido esencial. Hacer un comedero para los buitres, etcétera, etcétera. Todo eso es muy fácil de decir. Pues aquello se consiguió. La gran diferencia con los proyectos anteriores es que este no fracasó. Entonces, el 30 de mayo del año 74, que era viernes, Francisco Ortiz de la Torre, secretario general de ADENA, nos reunió en su despacho a los jefes de todos los grupos juveniles de Madrid, porque yo dirigía un grupo, y nos sacó los planos y nos explicó el proyecto del refugio de Montejo. Yo pensé que aquello era convertir en realidad el más hermoso de los sueños de mi infancia. Cuando yo de pequeño recorría en solitario montañas en Sierra Morena, etcétera, detrás de las aves rapaces, y soñaba cómo debería ser una reserva perfecta, pues pensé que eso era convertir eso en realidad. Esa tarde volví a tener esperanza. Pensé que no todo estaba perdido. Yo necesitaba saber si era eficaz, si realmente se conseguía con este refugio detener el declive de los buitres, conservar la vida salvaje en equilibrio. Por eso hice mi primer trabajo, que le dieron el primer premio Faraday de toda España, y por eso empecé. Y desde entonces sigo enamorado de esa tierra y le he entregado mi vida y sigo haciendo censos cada año. Este es el año 47 que hago los censos y es el seguimiento más largo que yo sepa de cualquier población vertebrada en España
después del seguimiento del buitre negro en Mallorca, que lleva más tiempo. Hablando de buitres, de vez en cuando yo leo los problemas que hay con los ganaderos que aseguran que los buitres matan al ganado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Pues muchos ganaderos dicen que se debe al hambre que pasan los buitres a raíz de la prohibición que hubo por el tema de las vacas locas de dejar animales muertos en el campo. Yo nunca he visto esto, pero he hablado con mucha gente al respecto, incluyendo con algunas de las personas que se han dedicado a ello y con Andoni Candela, que publicó las primeras famosas fotos en La Vanguardia. Entonces, mi opinión es que no todo es mentira. Yo no lo he visto. Hay algunas cosas que están inventadas o exageradas, primero porque es muy difícil comprobarlo generalmente. Hay técnicas forenses para dictaminar si un animal lo mataron o no cuando estaba vivo, pero solo con ver que los buitres están comiendo un animal muerto, como han hecho toda la vida, pues no se puede deducir que lo hayan matado, como algunos deducen inmediatamente. Tradicionalmente, casi todos los buitres, los que no son leonados, la gente del campo les ha acusado alguna vez de matar y seguramente a veces, o seguro, lo hacen. Al que siempre declaraban inocente los pastores, que son hipersensibles para este tema, es al buitre leonado. Salvo insólita excepción, porque hay algún caso publicado, pero esto, repito, salvo rarísima excepción, esto ha sido así. Creo que hay algo de verdad, que no todo es mentira, que hay invenciones, exageraciones, unas porque la gente a veces se inventa cosas que no son como las cuentan, otras pues porque si una oveja que no vale nada, de pronto si la han matado los buitres, le pagan bastante dinero por ella, pues interesa más que la hayan matado los buitres. En el Congreso sobre Buitres Internacional que hubo en el año 90, no sé si fue el del 90 o el del 2000, bueno, es igual, en 90 creo que fue, se debatió bastante este tema. Ahí fue cuando me di cuenta que había intereses en los dos bandos, porque también en el bando de los, digamos, pseudocientíficos o científicos entre comillas, pues también había intereses. De que hay gente que no acepta que una cosa nueva, que no lo hayan descubierto unos científicos reconocidos publicándola en una revista de prestigio internacional, sino que lo hayan descubierto unos pastores, lo hayan confirmado unos periodistas y lo publiquen en La Vanguardia. Entonces hay gente que eso no lo admite. Entonces yo he visto a algunos de estos sabios decir, esto ya lo había dicho yo en mi libro. Pues mire, yo me he leído su libro entero y no dice eso. Entonces me di cuenta que ahí interviene el orgullo humano, que es una de las cosas peores que puede haber, y había intereses en los dos bandos. Mi opinión es que hay muchas falsedades, muchas exageraciones, es muy difícil de comprobar, pero que no todo es mentira. Yo estuve hablando con un pastor de Montejo que me dijo que había tenido una discusión grave con su padre porque había visto cómo los buitres le mataban un cordero y su padre le dijo que esto no era posible. Una discusión seria, para ellos estos temas son graves. Entonces, creo que ha habido casos reales, creo que tienen razón los que achacan esto a las nuevas normativas que privan a los buitres de alimento, creo que en esto influyen algunos individuos, buitres en concreto, algunos jóvenes, los jóvenes son más bestias, son más agresivos, igual que pasa con los humanos, y son más capaces de empezar algo diferente, algo nuevo, y luego es más fácil que los imiten. Entonces creo que ha habido casos reales, creo que es muy grave, y creo también que hay muchísima mentira, muchísima exageración, y que los buitres de manera natural no hacen esto, si ni siquiera tienen fuerza en las garras. Hay excepciones, pero yo no he visto nunca, y aunque he visto algunas fotos, de buitres llevando algo en las garras, porque han perdido hasta la fuerza prensil. O sea, es que no están hechos para eso. Pero que ha habido excepciones y casos raros, creo que sí. O sea, creo que todo lo que se ha montado no se puede sustentar solo sobre mentiras. Y no hay que despreciarlo. ¿En qué situación están los comederos de buitres ahora mismo? Hasta donde yo sé, pasaron una época muy mala, con motivo de estas normativas a las que he aludido, que luego muy despacio pues ha ido mejorando. Primero con la normativa europea, decían los periodistas, ya está arreglado. Luego con la normativa nacional, vuelta a decir que ya está arreglado. Y luego con la normativa autonómica, porque cada autonomía tiene su feudo y hasta que no se implante la legislación en la autonomía, las superiores para estas cosas del campo a menudo es como si no existieran. Entonces ahora la situación está mejor por dos motivos. Un motivo real, porque muchas fuerzas de seguridad, desde agentes hasta el Seprona, etcétera, pues ya no persiguen a los ganaderos que dejan comida a los buitres,
que lo hacen unas veces para quitarse los muertos de encima, otras veces por ayudar a los buitres, estoy convencido que es así, y otras veces por las dos cosas. Y por otra parte, porque ahora se permite en muchas autonomías, en la mayor parte, volver a dejar los animales muertos para los buitres, con condiciones. Por ejemplo, en Castilla y León el famoso 6%, que no hay quien las entienda y que complican muchísimo la situación. Mira que les cuesta a nuestras autoridades, algunas o a muchas, dar una norma clara. ¿Se puede o no se puede? Pero se puede, pero con un montón de impedimentos, de burocracia, de líos. Esta burocracia es una de las razones que está acabando con el pastoreo. Ahora vamos a las aves en general. ¿Qué animales estudias y cómo lo haces? Porque, a ver, he leído cuando me mandas información sobre los últimos censos y demás. Por ejemplo, yo he visto de la cigüeña blanca. Se han estudiado 109 nidos en 60 pueblos entre Segovia, Burgos y Soria, de los que 75 nidos estaban ocupados por alguna cigüeña blanca alguna vez. 58 nidos tuvieron éxito en la cría, 2 nidos con 4 pollos, 14 nidos con 3 pollos, 23 nidos con 2 pollos. Bueno, son muchos nidos, son muchos pollos. Y todo esto, todos estos nidos, ¿eres tú la persona que los vigila o sois un equipo? ¿Cómo se hace esto? Estos censos de nidos y pollos los hago yo solo, desde hace 47 años. ¿En 60 pueblos? Sí. Distintos. De hecho, en más pueblos porque hay otros que no tienen nidos. 60 son los que tienen nido. Ajá. Es una comarca inmensa, lleva muchísimo tiempo y es muy difícil porque la experiencia te obliga a ser humilde, a darte cuenta de que puedes fallar, de que las cosas muchas veces no son lo que parecen. Entonces hay que dedicarle tiempo, paciencia y aguantar las inclemencias meteorológicas. Hay gente que cree que todo se puede hacer manejando un dron desde un ordenador, pero no es así. El trabajo de campo es imprescindible. Para los censos de rapaces de roca, el sistema es registrarlo todo, sabiendo que la roca tiene 3 dimensiones, que si tú la ves de frente puede haber cosas que no veas, dentro de cuevas, detrás de repisas, etc. Es muy, muy difícil, extremadamente difícil. Luego hay otros temas, por ejemplo, censo de ejemplares. ¿Cuántos buitres hay en las hozas del Riaza? Ejemplares, individuos. Esto fue una idea de un matemático, José María Martínez Mediano. Cuando discutíamos el asunto, pues se pone un tío debajo de cada peña, todos a la misma hora y se cuentan. Y esto es lo que hacemos desde entonces, que es con 70, 80, 100 o más ornitólogos bien preparados, poner un experto enfrente de cada peña. El próximo será, si Dios quiere, el 13 y 14 de noviembre, sábado y domingo, y entonces contar simultáneamente cuántos buitres acuden a dormir o salen al atardecer o salen al amanecer, todos a la vez, cuántos pasan la noche en cada peña, posados, todos simultáneamente, y así obtenemos un mínimo de ejemplares, que es muy fiable. Eso en el caso de los buitres. Para los individuos, pero otra cosa son los nidos y los pollos que cuento yo solo. ¿Pero esos son buitres también o esos son...? Son buitres también, pero una cosa es contar cuántos nidos hay, cuántos tienen éxito, y otra cosa es contar cuántos individuos hay, porque individuos son los que están presentes ahí una noche. Entonces hay jóvenes que ya se han ido, hay otros que han venido, hay los que se reproducen, los que no, hay una población flotante considerable. Entonces son cosas, estamos contando cosas diferentes. Uh-huh. ¿Y cuántas horas pasas en el campo al día? Porque... Pues el otro día que lo conté, ayer precisamente, solo en el refugio de Montejo, durante estos 47 años, llevo más de 54.000 horas de campo, que es muchísimo. Yo sé que hay nidos que son fáciles de encontrar, pero supongo que otros escondidos en roca son más difíciles de ver. ¿Cómo te enteras de que hay un nuevo nido? Para rapaces en roca, registrándolo todo. Todas las rocas, todos los sitios de un área inmensa. Ese es el sistema, registrarlo todo. Luego para nidos que se escapan de mi área de actuación o para nidos de rapaces forestales, ahí yo no puedo registrar todo el bosque y todos los árboles, no soy capaz. Y ahí pues se me puede escapar alguno. En rapaces en roca, grandes rapaces, creo que no se me escapa ninguno. Y para rapaces forestales o para otras zonas, pues es muy útil la colaboración de personas locales que informan. No así en la zona nuestra, que ahí lo hago todo yo solo, prácticamente, donde llevo miles y miles de nidos y de pollos. ¿En qué lugar se encuentra España en relación a las poblaciones carroñeras de Europa? Pues en el primero, sin segundo.
Primero España, después nadie, después los demás. O sea, ahora mismo decir que tal zona tiene la 10ª población de buitres de España equivale a decir que la 10ª de Europa. De España tiene más del 90%, según calcularon hace unos años, de la población de buitres de toda Europa. La diferencia de España con cualquier otro país es abismal. ¿Y las demás aves también? En muchas sí, no en todas. Por ejemplo, en cigüeña blanca nos gana Polonia. En melano real creo que nos gana Alemania. Pero para muchas aves, exceptuando, claro está, aves de medios árticos o aves de ciertas zonas palustres orientales, en fin, aves de ambientes muy especializados. Pero para muchísimas aves, no todas, España es una gran potencia. Y para aves rapaces en particular, evidentemente. Hace unos días comentabas en una de las miniaturas para Radio 5, hablabas de las molestias de excursionistas en cuanto a la reproducción de las aves. ¿Podrías contarnos algo sobre esto ahora aquí? Me alegro mucho de la pregunta porque es un problema gravísimo. Muchísimos nidos se pierden cada año por molestias de visitantes que en su gran mayoría van de buena fe, no suelen ir a hacer daño, pero no se dan cuenta de que su mera presencia puede fastidiar un nido. Entonces, los buitres hablando de los buitres, son las aves que se reproducen más despacio en Europa. El buitre leonado, lo mismo que el negro, ponen un solo huevo al año. La incubación dura casi 2 meses, está el pollo en el nido generalmente más de 4 meses, luego está 2 meses aprendiendo a volar. Entonces, la presencia de visitantes, sobre todo si van en grupo, si van gritando, si van por arriba del cortado, puede hacer salir del nido al adulto. Entonces, si queda un huevo o un pollito pequeño, se puede perder por hambre o por frío o porque venga el cuervo a comérselo. El cuervo está muy pendiente, lo he visto bastantes veces, tiene una agilidad superior incluso a lo que parece y puede ir rápidamente cuando ve que un pollito queda desprotegido, un pollito pequeñito. Y luego cuando el pollo está grande, pues la presencia de un visitante por encima le puede hacer saltar del nido antes de tiempo. Esto yo también lo he visto. Entonces, esto puede ocasionar, de hecho ocasiona, cada año la pérdida de una gran parte de los nidos, cosa que parece fácil de solucionar, pero en la práctica no lo es. De manera que hay que tener mucho cuidado con estos temas y hacer caso de los guardas y de las normativas de cada lugar. Bueno, yo creo que quizás es que estamos mal informados o poco informados y que nuestra actuación a veces es un poco inocente e ignorante, ¿no? Sí, pero a mí me ha pasado el año pasado, en el primer sábado de septiembre, fue el Día Internacional de los Buitres, que había salido el refugio en la televisión en la 1 y en la 2 para toda España, que estaban los refuerzos de vigilancia del Parque Natural, de las Onzas del Riaza, que estaban dando informaciones gratuitas, pues encontrarme a unos visitantes debajo de una colonia de buitres y preguntarme, ¿aquí hay buitres? Cuando los tenían delante y encima. Y cuando yo les dije, esta es una de las colonias más importantes que existen, me responden, si no somos de aquí, ¿cómo vamos a saberlo? Con lo cual ya me dejan descolocado. Entonces yo, si no soy de Nueva York, ¿cómo voy a saber que es una de las ciudades más grandes del mundo? Hay más información que nunca, más facilidad de acceso a la información que nunca. Pero mucha gente da la impresión de que tienen menos datos en la cabeza que antes. Fidel José, mira, me está interesando muchísimo el programa y tengo un montón de preguntas que no te he hecho y que no me da tiempo. Y entonces, si quieres, vuelves otro día y continuamos con estos temas. Muchas gracias por haber venido, ha sido un placer y hasta la próxima. Pues encantado, porque estos temas me apasionan, son mi vida.